Él es analista político y con él vamos a discutir sobre la muerte cruzada, que bueno, toda esta semana nos ha tenido pues analizando, viendo, escuchando lo que dicen de un lado y de otro, y queremos un poco pues también hacer este análisis desde el noticiero La Ventana. ¿Cómo estás, Wilson? Buenos días. Hola Isa, Edison, amigos, oyentes, televidentes, internautas, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, semana impredecible, creo que en la mayor parte de cálculos políticos no estaba prevista la decisión que tomó el Ejecutivo. Sin embargo, vemos que hasta el momento no ha causado ninguna reacción a nivel social, más allá de algunos criterios en la opinión pública, que es interesante irlos midiendo, ir viendo. Prácticamente el país ya está en modo elecciones, unas elecciones inéditas que serán en tiempo récord además, y han sonado algunos nombres de aspirantes a la presidencia de la República. Entre ellos, me parece que hay dos nombres confirmados: el del ex asambleísta Fernando Villavicencio, que correrá por el movimiento ex Ruptura, ahora Construye, creo que se llama, de la ex ministra María Paula Romo, y por otro lado, el inesperado anuncio que hace ayer el Partido Social Cristiano y algunas otras fuerzas políticas de respaldar al empresario Jan Topic como una carta presidencial para las elecciones previstas para el 20 de agosto, de acuerdo con el calendario preliminar del Consejo Nacional Electoral. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Está con nosotros acá en los estudios el analista político Wilson Benavides. Este es el momento de la coyuntura electoral y al parecer va a ser una coyuntura que inicia en mayo, una vez que se ejecutó ya el decreto 741 de la muerte cruzada. Nos veremos abocados a las urnas en agosto. Posterior, estaremos nuevamente en 2025, nuevamente en las urnas. Es decir, cerca de 2 años los ecuatorianos pasaremos en modo electoral ininterrumpido. Pero previo a eso, se ejecutó justamente la muerte cruzada. Varios elementos alrededor del decreto 741 que firmó el presidente Guillermo Lasso. Wilson, se tenía previsto que una de las opciones o uno de la perspectiva era justamente este escenario, que el presidente Guillermo Lasso no permita que la Asamblea le censure y le destituye, tampoco que él vaya a renunciar, y por ende iba a firmar la muerte cruzada. Capaz no estaba previsto el día y el momento. Muchos creíamos que sería días previos a la votación en el juicio político, pero lo hizo a día seguido después de su comparecencia. Eso terminó desbaratando y sorprendiendo a los mismos partidos políticos. ¿Y qué otras variables más se pueden encontrar una vez que ya se ejecutó y que la Corte Constitucional santificó el decreto 741 de la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones anticipadas? Bueno, creo que hay algunos elementos de contexto, y creo que el principal es entender que el presidente Lasso, en 2 años de gobierno, ha enfrentado ya 2 intentos de censura y destitución de parte de la Asamblea. Acordémonos que el primero fue impulsado luego del paro nacional y el levantamiento popular de junio del 2022, y donde la Asamblea intentó aplicar el artículo 130 de la Constitución, es decir, la muerte cruzada, pero vía parlamentaria, es decir, por iniciativa de la Asamblea Nacional. Ustedes recordarán que faltaron 12 votos. Ahí el Partido Social Cristiano fue decisivo para mantener a Lasso en el cargo y digamos, no prosperó esa iniciativa. Recordar nada más que la Constitución de Montecristi establece 4 artículos para solventar crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo. El uno es el artículo 105, el 129, 130 y 148. En 2 años se han aplicado absolutamente todos los artículos. Varias iniciativas de revocatoria del mandato, si leemos los considerandos mismos del decreto 741, me parece que es el de la muerte cruzada, Edison, Isa y amigos, vemos cómo el Ejecutivo, dentro de la justificación para el decreto de la muerte cruzada, establece que permanentemente la Asamblea estuvo en ciertos intentos, dice el gobierno, intentos de desestabilización democrática del gobierno de Guillermo Lasso. Menciona que ha tenido alrededor de 2 iniciativas de censura y destitución contra el Ejecutivo, así como varias iniciativas de revocatoria del mandato. Se ha aplicado la revocatoria del mandato, se aplicó el 130 el año pasado, se estaba aplicando, estaba en marcha el 129, que es el juicio político previo dictamen de la Corte Constitucional, y se aplicó finalmente el artículo 148.
En 2 años de gobierno hemos aplicado absolutamente todos los artículos relacionados con la crisis política entre Ejecutivo y Legislativo. A todas luces, evidentemente, al parecer la decisión de Lasso tiene que ver con ganar en lo táctico, pero quizás perder en lo estratégico, al menos en el papel. Ganas en lo táctico porque no te dejas votar, sino que los votas tú primero, pero igual te vas a la casa, igual no completas el periodo, pasarás a la historia como un presidente que no completaste el periodo, y lo que es más, según sectores incluso cercanos a Guillermo Lasso, esto podría beneficiar a una fuerza política, dado los resultados electorales de 2021 y los últimos del 5 de febrero del 2023. Concretamente, la muerte cruzada, en teoría, al menos en el papel, si vemos los números, podría beneficiar claramente al correísmo desde el punto de vista electoral. Puede ser, digamos, de alguna manera esa lectura está sin duda alguna en los papeles y en el análisis tanto de los coidearios que conforman la Revolución Ciudadana como de algunos otros actores políticos, pero todos sabemos que los votos, primero, no son endosables y segundo, que una elección local no significa la misma tendencia de una elección presidencial. Y ahí está, claro ejemplo, tienen ustedes a un líder histórico como del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot, que es un actor fuerte regional, pero que no ha logrado alcanzar la presidencia de la República en 2 ocasiones que se presentó. Y ahora sorprenden haciendo el anuncio de que promueven la candidatura de Jan Topic, cuando han tenido un acercamiento y un acuerdo, al menos en la Asamblea Nacional y previo a la conformación de la misma el 15 de mayo del 2021, entre Jaime Nebot, Rafael Correa y Guillermo Lasso para conformar y designar a las autoridades de la Asamblea Nacional. Sorprende que ellos ahora respalden a Jan Topic cuando sorprendió igual que lo hicieron ahora anteriormente con Guillermo Lasso. ¿Cómo entender esa dinámica política del Partido Social Cristiano que se juntó con su acérrimo opositor y ahora pues vuelve nuevamente a la senda de su ideología con Jan Topic? Bueno, creo que a la luz de los resultados electorales o los rendimientos electorales y de las puestas en escena que han hecho los legisladores, los grandes perdedores, a mi modo de ver, son los partidos políticos, a excepción de la Revolución Ciudadana. Tengan en cuenta que de los partidos que llegan con fuerza a la Asamblea, y me refiero con fuerza al número de escaños que obtienen, tenemos a Pachacutic, la Izquierda Democrática, al Partido Social Cristiano y en mucha menor medida el gobierno, pero creo que son los grandes perdedores con unas elecciones anticipadas. Toda vez que la propia práctica de sus legisladores ha dejado mucho que desear tanto al interno de sus filas como al externo. No olvidemos que Pachacutic, por ejemplo, era una bancada que tenía hasta 2 y 3 cabezas. Lo mismo le pasaba a la Izquierda Democrática, lo mismo le venía sucediendo al Partido Social Cristiano, que el ministro de Gobierno se encargó de desgranar a su propio partido con el que algún momento fue cercano y que incluso fue legislador por esa tienda política. Estrategia que sin embargo no pudo replicar con los otros bloques, es decir, ir desgranando estos bloques solo funcionó con el Partido Social Cristiano, que finalmente se quedó con 12 legisladores hasta la firma de la muerte cruzada, cuando había llegado con 16, me parece. Entonces creo que esta estrategia, digamos, y que estos partidos quedan muy debilitados en términos electorales, en términos de la Asamblea. De ahí entender, por ejemplo, la decisión de Nebot de auspiciar prácticamente al unísono y automáticamente al anuncio de Jan Topic. Creo que ellos están buscando un outsider, como lo dijo también Luis Fernando Torres, dirigente del movimiento Tiempo de Cambio en Ambato, y lo ha dicho el líder social cristiano Jaime Nebot. Es decir, creo que están buscando una válvula, un candidato que pueda jalar cierta representación en la Asamblea y poder tener un bloque, si no extenso, al menos tener una bancada, que creo que son 12 legisladores, es decir, no perder la representación que tienen hasta el momento. Pero ¿cuál es la estrategia? Es la estrategia de que el candidato presidencial jale a los candidatos a la Asamblea, que es más o menos lo que pasó ya en 2021 con las candidaturas de Hervas y con la candidatura de Yacu Pérez. No olvidemos que en 2021 el movimiento Pachacutic, y ojo, también ahí para mí hay otras variables, pero Pachacutic logra obtener, me parece que 27 legisladores. La primera representación significativa desde que son organización política fundada en 1997. Entonces me parece que
esto no solo se debió al hecho de que Yacu Pérez como tal sea candidato, sino más bien que el movimiento Pachacutic logra capitalizar las acciones en la calle de la CONAIE. Es decir, luego del paro nacional de octubre del 2019, donde Radio La Calle además tuvo una activa participación en la cobertura periodística, vemos cómo este paro nacional del 2019 se capitaliza por el movimiento indígena con una importantísima representación en el Parlamento. Luego viene el paro del 2022, donde también tiene una centralidad del movimiento indígena como el actor social clave de oposición al gobierno, y también capitaliza a nivel de los gobiernos locales, a tal punto que vemos que ahora Pachacutic es la segunda fuerza política luego de la Revolución Ciudadana a nivel local. Entonces me parece que esta relación entre protesta social y representación electoral se ha dado más o menos en la última coyuntura en el caso del movimiento Pachacutic. Habrá que ver qué tanto le pasa factura los escándalos de los legisladores de Pachacutic, como la frase célebre de si roben, roben bien, o si qué bueno que me conozcan a nivel nacional más que sea porque soy corrupta, como dijo la asambleísta Molina de Cotopaxi, o el último caso detestable del asambleísta Calo, acusado ya me parece que está con prisión preventiva por un delito de violación. Entonces me parece que esos factores habrá que ver qué tanta factura le pasan al movimiento indígena, porque la relación entre protesta y resultado electoral, al menos en el papel, le parece que ha funcionado en el caso del movimiento indígena. En el caso de la Izquierda Democrática, en cambio, me parece que el papel de Javier Herbas fue vital para resucitar un partido que estaba en el subsuelo y prácticamente al borde de la desaparición del registro electoral. Entonces me parece que en esa línea de análisis es lo que está haciendo ahorita el Partido Social Cristiano. Buscar un candidato fuerte, un candidato entre comillas outsider, eso está abierto a la discusión todavía, para tratar de jalar, digamos, un bloque significativo que le logre representar al menos una bancada de 12 legisladores. Wilson, vemos que ya la derecha pues ha anunciado, o bueno, se han anunciado algunos candidatos, precandidatos, hablabas de Topic, también está Villavicencio, ¿no? Como posible candidato, ya se ha unido el partido Construye a esa candidatura. Pero ¿cómo miras tú el movimiento en la izquierda? Todavía no se ha anunciado quién va a ser el candidato por la Revolución Ciudadana, y bueno, de alguna forma la izquierda se aglutina un poco en esa figura de la revolución, ¿no? No sé si tú miras tal vez otros candidatos que podrían estar también presentes en la contienda electoral. Creo que hay que entender la coyuntura actual a partir del tema del 2021, de las elecciones generales 2021, toda vez que en 2021 en Ecuador, en el Parlamento ecuatoriano, gana la izquierda. Uh-huh. Si nosotros somos un observador internacional, digamos, de la coyuntura política en Ecuador, claramente vemos como en Ecuador hubo una asamblea de centro-izquierda y un presidente neoliberal de derecha. Entonces, ya que en la práctica política de los actores, y de eso Edison sabe muy bien, vayan cambiándose de camiseta, cambiando de posición, que en sus prácticas sean incluso algunos legisladores muy cercanos al gobierno, con un membrete de izquierda, pero que en sus prácticas han sido cercanos al gobierno, es otra cosa. Sin embargo, en el papel diríamos que en 2021 ganó la izquierda, y gana la izquierda en sus tres vertientes. Si ustedes quieren, la izquierda pachamamista, la de Pachacutic, como les decía, primera vez en su historia que logra un número significativo de legisladores. Gana la izquierda centrista, la izquierda democrática, a través del jale que logra Javier Herbas. Y en cierto sentido también gana, entre comillas, diría yo, la izquierda populista de Rafael Correa, con un líder fuerte, ausente físicamente del país, pero con muchísima incidencia. Y logra un bloque significativo, creo que de 49 legisladores al inicio, y al final se quedaron 47, me parece. Más sin embargo, ojo, imagínense, con nuevo método de asignación de escaños, porque recuerden que antes de eso todo el mundo criticaba que el método era lo que le favorecía al movimiento de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, pese al método, logra una bancada importantísima. Entonces la izquierda es la que gana ya en 2021. Y la izquierda, a la luz de las prácticas, empieza sin embargo a diluirse, y creo que es una prueba de fuego a nivel electoral estas elecciones, digamos, fuera del periodo ordinario, que no estaban previstos. Es una prueba de fuego para la izquierda. Yo creo que ahí, dentro de estas tres caras de la izquierda, si ustedes quieren, la que tendría más posibilidades de sobrevivir, y quizás la única, incluso por mantener un bloque cohesionado, etcétera, es la Revolución Ciudadana. Esto además sumado a que, de acuerdo con una última encuesta que hace la firma Imacén de la politóloga peruana Giovanna Peñaflor,
nos cuenta un poco algunos datos que nos da esa medición. Es que si bien la legislatura tiene una calificación negativa a los ojos de la ciudadanía, los menos malos, digamos, serían los del bloque de la Revolución Ciudadana, resumiendo más o menos el tema, Edison, Isabel. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Es interesante intentar ver ciertas luces alrededor de esta coyuntura política. La muerte cruzada terminó de desbaratar absolutamente cualquier escenario que los partidos políticos estaban pensando. Muchos se frotaban ya las manos alrededor de la Asamblea Nacional, la reelección de Virgilio Saquicela, la conformación del CAL, la conformación de las comisiones, y de alguna manera había ya una fuerte oposición en la Asamblea Nacional que se conformó un gran bloque. Sin embargo, el presidente, con la firma del decreto 741, les mandó a todos a su casa y ahora se alista un proceso electoral. Nombres de los más raros y otros de los más inverosímiles. Reaparece María Paula Romo diciendo que apoya a Villavicencio, que se llaman ahora Construye. Aquellos que se preguntaban hace muchos años quién jodió el país, pues les hacemos la misma pregunta. ¿Quieren seguir jodiendo al país? Ahí está, esas son las apuestas ahora de estos candidatos. Gracias, Wilson, por estar acá con nosotros. Habrá tiempo, tenemos 90 días para seguir analizando la coyuntura política, empezarán ya a sonar más nombres y seguramente necesitaremos de la posibilidad de seguir haciendo estos análisis con diferentes variables, con diferente perspectiva y sobre todo entender qué va a pasar después del proceso electoral en el que tengamos que elegir a nuestras nuevas autoridades para un periodo de 1 año y medio más o menos y saber qué rumbo tomará. Y un poco ir haciendo las mediciones del caso para saber que en el 2025, ¿quién ocupará el solio presidencial? Gracias, Wilson, por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Solo para finalizar una reflexión final nada más. En cierto sentido me preocupa la actitud y las acciones que ha tomado la Fiscalía. Me parece que desde la actuación de la Fiscalía podría haber algunas novedades respecto de algunos legisladores que quieran optar por la reelección. Porque recordemos que el artículo 148, el que se aplicó este momento, no establece la prohibición de reelección para presidente ni para diputados. Entonces, acordarás tú, Edison, que en el 2010 ya circuló este mito urbano de que Rafael Correa iba a aplicar este mecanismo. Y sin embargo, me parece que es bastante peligroso que actores externos al sistema político, al sistema electoral, puedan terminar inclinando la balanza y definiendo los actores que correrían en estas reglas del juego imprevistas, ¿no? Claro, pero hay que tomar en consideración que esta elección no se toma como una reelección en caso de los que quieran optar nuevamente por ocupar la Asamblea Nacional. Por poner un nombre, el señor Virgilio Saquicela participa y puede volver a participar en el 2025, porque esta elección anticipada de medio periodo no se cuenta como un proceso electoral ordinario. Esa es la salvedad. Entonces ahí, digamos, habría de alguna manera esa otra posibilidad. Pero como en el escenario político nada está dicho y los actores como la Fiscalía General pues tiene también muchos favores que pagar al presidente Guillermo Lasso. Estaremos pendientes de lo que suceda, ¿no? Así es, amigos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. 8 de la mañana con 31 minutos, es momento